Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Te saluda Julio Ávila de laemprende.com. Recuerda que en nuestro canal incentivamos la lectura y por eso te leemos tramos, resumen, páginas, capítulos de grandiosos libros con un solo objetivo: animarte a que los leas. Apoya mi canal suscribiéndote. Hoy te leeremos 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, publicado el 1 de septiembre del año 2011 y que cuenta con 302 páginas. A continuación, Dalia nos ayudará con esta lectura. Recomendación importante. Por tu comodidad, suscríbase a nuestro canal y le des me gusta para que puedas tener ubicado este video y si lo tienes que interrumpir, lo puedas reanudar en el punto donde quedaste. Hola, hoy te traemos introducción del libro 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo, del escritor Ah-Hoon Chan. Comencemos. Introducción. La economía mundial está por los suelos. Pese a los estímulos fiscales y monetarios sin precedentes con que se ha impedido que la debacle de 2008 se convirtiera en un desplome absoluto de la economía mundial, el crack de 2008 sigue siendo la segunda mayor crisis económica de la historia después de la Gran Depresión. En el momento en que escribo esto, marzo de 2010, no hay garantías de que se produzca una recuperación sostenida, aunque algunas voces proclamen el fin de la recesión. A falta de reformas financieras, el poco rigor de las políticas monetarias y fiscales ha creado nuevas burbujas financieras, mientras que la economía real se resiente de la escasez de dinero. Como estallen estas burbujas, la economía mundial podría caer en otra recesión, double dip, y aunque vivamos una recuperación sostenida, los efectos de la crisis se harán sentir durante años. Los sectores empresarial y doméstico, sin ir más lejos, podrían tardar varios en recomponer sus balances. Los enormes déficits presupuestarios creados por la crisis obligarán a los gobiernos a reducir considerablemente la inversión pública y los servicios sociales, lo cual incidirá negativamente, es posible que durante décadas, en el crecimiento económico, la pobreza y la estabilidad social. Algunos de los que han perdido casas y trabajos quizá no se reintegren nunca más a la economía formal. Así de terrorífico es el panorama. En última instancia, la catástrofe es fruto de la ideología de libre mercado que gobierna al mundo desde los años 80. Nos habían contado que, si no se tocaban los mercados, producirían por sí solos el más eficaz y justo de los resultados. Eficaz porque quienes mejor saben usar los recursos de los que disponen son los individuos, y justo porque los procesos competitivos del mercado garantizan que dichos individuos reciban una remuneración acorde con su productividad. Nos habían contado que era necesario dar la máxima libertad a las empresas, que al estar más cerca del mercado saben lo que les conviene. Si las dejamos a su aire, se maximizará la creación de riqueza, de lo cual también saldrá beneficiado el resto de la sociedad. Nos habían contado que la intervención del gobierno en los mercados solo servía para reducir su eficacia. En muchos casos, esa intervención está pensada para poner coto a la creación de riqueza por motivos erróneos de igualdad, e incluso cuando no es así, ningún gobierno puede mejorar los resultados del mercado, porque carece de los datos y los incentivos necesarios para tomar buenas decisiones empresariales. Nos habían dicho, en resumidas cuentas, que depositáramos en el mercado toda nuestra confianza y no lo estorbásemos. Siguiendo este consejo, la mayoría de los países llevan 3 décadas poniendo en práctica políticas de libre mercado, privatización de entidades financieras e industriales de titularidad pública, liberalización del comercio y de las inversiones internacionales, y reducción de los impuestos sobre la renta y de las prestaciones sociales.
Los defensores de estas políticas reconocían que podían generar ciertos problemas temporales, como el aumento de la desigualdad, pero estaban convencidos de que a la larga beneficiarían a todo el mundo, creando una sociedad más dinámica y más rica. Se usaba la metáfora de la marea que levanta todos los barcos a la vez. El resultado ha sido el polo opuesto de lo prometido. Olvidemos por un momento la debacle financiera, que marcará al mundo durante décadas con sus cicatrices. Antes de eso, aunque pocos lo sepan, las políticas de libre mercado habían provocado un crecimiento más lento, una mayor desigualdad y una inestabilidad más acentuada en la mayoría de los países. En muchos países ricos, estos problemas quedaron disimulados por la enorme expansión del crédito. Así, el hecho de que en Estados Unidos se hubieran estancado los salarios desde los años 70 y hubieran aumentado las horas trabajadas, se vio oportunamente velado por la borrachera del boom del consumo a crédito. Si ya eran graves los problemas en los países ricos, todavía lo eran más en el mundo en desarrollo. El nivel de vida del África subsahariana lleva 3 décadas estancado, y en América Latina la tasa de crecimiento per cápita ha caído 2/3 durante el mismo periodo. Salimos de una época en que algunos países en vías de desarrollo, como China y la India, han crecido deprisa, si bien con un aumento de la desigualdad, pero son justamente los países que se han negado a implantar políticas de libre mercado en toda su extensión, aunque hayan practicado una liberalización parcial. Vaya, que, en el mejor de los casos, lo que nos contaban los partidarios del libre mercado, o economistas neoliberales, como se les llama con frecuencia, solo era parcialmente cierto, y en el peor, rotundamente falso. Como demostraré a lo largo de este libro, las verdades pregonadas por los ideólogos de la libertad de mercado se basan en premisas poco rigurosas y visiones estrechas, aunque no siempre sean interesadas. Lo que persigo en este libro es exponer algunas verdades esenciales sobre el capitalismo que los defensores del libre mercado no explicarán. Con todo, este libro no es un manifiesto anticapitalista. No es lo mismo ser crítico con la ideología del libre mercado que estar contra el capitalismo. A pesar de sus problemas y limitaciones, creo que sigue siendo el mejor sistema económico inventado por la humanidad. Mis críticas van contra una versión concreta del capitalismo que lleva 3 décadas dominando al mundo, el de libre mercado. No es la única forma de aplicar el capitalismo ni la mejor en absoluto, como indica lo sucedido en las últimas 3 décadas. El libro muestra que hay maneras de mejorar el capitalismo, y que habría que ponerlas en práctica. Aunque la crisis de 2008 nos haya llevado a cuestionar profundamente cómo se gestionan nuestras economías, la mayoría no ahondamos en el tema porque nos parece que deben hacerlo los expertos, y así es, pero solo hasta cierto punto. Las respuestas exactas requieren conocimiento sobre una serie de cuestiones técnicas, sí, y muchas son tan complejas que ni los propios expertos se ponen de acuerdo en ellas. Por eso es lógico que la mayoría no tengamos tiempo ni formación para impregnarnos de todos los detalles técnicos antes de pronunciarnos sobre la eficacia del programa de alivio de los activos tóxicos TARP, la necesidad del G20, el acierto de la nacionalización de bancos o los niveles salariales adecuados para los ejecutivos, y, frente a cuestiones como la pobreza en África, el funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio o las directivas sobre la adecuación del capital del Banco de Pagos Internacionales, la mayoría estamos francamente perdidos. Pero es que no hace falta que entendamos todos los aspectos técnicos para hacernos una idea de qué pasa en el mundo y ejercer lo que llamo ciudadanía económica activa, para exigir medidas adecuadas a los cargos de responsabilidad.
A fin de cuentas, la falta de conocimientos técnicos no nos impide pronunciarnos sobre muchos otros temas. No hace falta ser un experto en epidemiología para darse cuenta de que las fábricas de productos alimentarios, las carnicerías y los restaurantes deben seguir normas de higiene. Pronunciarse sobre economía viene a ser lo mismo, una vez que se conocen los principios clave y los datos básicos, se pueden emitir juicios sólidos sin conocer detalles técnicos. El único requisito imprescindible es estar dispuesto a quitarse las gafas de color rosa que a las ideologías neoliberales les gusta que nos pongamos a diario. Con las gafas, el mundo se ve sencillo y bonito, pero hay que quitárselas y abrir los ojos a la luz clara y dura de la realidad. Una vez que sepamos que no hay mercados libres, quienes denuncian cualquier regulación ya no nos engañarán con el argumento de que con ella el mercado no es libre, véase el capítulo 1. Una vez informados de que los gobiernos grandes y con iniciativa pueden fomentar el dinamismo económico, no entorpecerlo, veremos que no está justificada la desconfianza generalizada ante los gobiernos, véanse los capítulos 12 y 21. Saber que no vivimos en una economía postindustrial del conocimiento nos hará dudar de que sea acertado descuidar, e incluso ver como algo positivo, la decadencia industrial de un país, como han hecho algunos gobiernos, véanse los capítulos 9 y 17. Cuando uno se da cuenta de que la economía de la filtración no funciona, se ven las bajadas de impuestos excesivas a los ricos como lo que son, una simple redistribución de los ingresos de abajo hacia arriba, no una manera de que todos seamos más ricos, como se nos ha dicho, véanse los capítulos 13 y 20. Lo ocurrido con la economía mundial no ha sido accidental ni se ha debido a ninguna fuerza irresistible de la historia. Si la mayoría de los estadounidenses han visto estancarse sus salarios y alargarse su jornada laboral, al mismo tiempo que se disparaban los ingresos de los altos directivos y banqueros, no ha sido por ninguna ley de hierro del mercado, véanse los capítulos 10 y 14, y, si nos acechan las fuerzas cada vez mayores de la competencia internacional y debemos preocuparnos por la seguridad de nuestros puestos de trabajo, no es por el progreso imparable de las tecnologías de la comunicación y los transportes, véanse los capítulos 4 y 6. No era inevitable que en las últimas 3 décadas el sector financiero se fuera desvinculando de la economía real, hasta crear la catástrofe económica en la que nos vemos inmersos hoy en día, véanse los capítulos 18 y 22. La causa principal de que los países pobres sean pobres no hay que buscarla en ningún factor estructural inalterable, como el clima tropical, una ubicación inoportuna o una cultura defectuosa, véanse los capítulos 7 y 11. Son las decisiones humanas, sobre todo las de quienes tienen el poder de dictar normas, la causa de que pase lo que pasa, como explicaré. Aunque los que deciden nunca puedan tener la certeza de que sus actos den los resultados esperados, las decisiones que se toman no tienen nada de inevitables. No vivimos en el mejor de los mundos posibles. Si se hubieran decidido otras cosas, el mundo sería de otra manera. Tengámoslo en cuenta al preguntarnos si las decisiones que toman los ricos y los poderosos se basan en un razonamiento sólido y en datos contrastados. Solo entonces podremos exigir medidas correctas a las empresas, los gobiernos y las organizaciones internacionales. Sin una ciudadanía económica activa, siempre seremos víctimas de quienes tienen más capacidad de tomar decisiones, esos que nos dicen que todo pasa porque tiene que pasar y que, en consecuencia, no podemos hacer nada para cambiarlo, por muy desagradable e injusto que parezca.
Este libro aspira a que el lector entienda cómo funciona de verdad el capitalismo y cómo puede funcionar mejor. Ahora bien, no es una obra de economía para dummies, sus pretensiones son a la vez mucho menores y mucho mayores. Son mucho menores que las de una economía para dummies, porque no entro en muchos detalles técnicos que hasta un libro introductorio sobre economía no tendría más remedio que explicar, pero esta omisión de los detalles técnicos no se debe a que los considere fuera del alcance de mis lectores. El 95% de la economía es una complicación del sentido común, e incluso el 5% restante se basa en un razonamiento cuyos puntos básicos, aunque no todos los detalles técnicos, se pueden exponer llanamente. La razón es más sencilla. Considero que como mejor se aprenden los principios de la economía es usándolos para entender los problemas que más interesan al lector. Por eso solo presento detalles técnicos en el momento en que son pertinentes, no sistemáticamente, como los manuales. El libro, con todo, pese a ser accesible al lector no especializado, es mucho más que una economía para dummies. De hecho, profundiza mucho más que numerosos libros de economía avanzada, en el sentido de que cuestiona muchas teorías económicas y datos empíricos que se dan por supuestos en esos textos. A un lector que no sea un especialista podrá intimidarle un poco que se le pida cuestionar teorías que gozan del consenso de los expertos y recelar de datos empíricos aceptados por la mayoría de los profesionales de este campo, pero en cuanto ese lector deje de presuponer que la mayoría de los expertos siempre tienen razón, descubrirá que suena mucho más difícil de lo que lo es en realidad. La mayoría de los temas que analizo en el libro carecen de una respuesta sencilla. De hecho, en muchos casos mi principal argumento es que no la hay, aunque los economistas que defienden el libre mercado nos quieran convencer de lo contrario. Pero si no abordamos esos temas, nunca nos daremos cuenta de cómo funciona el mundo de verdad, y si no entendemos eso, no podremos defender nuestros intereses, ni mucho menos trabajar por el bien común como ciudadanos económicos activos. Hasta acá, introducción de este excelente libro. Muchas gracias.